Hola a todos, bienvenidos al 38º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo lo que son las cadenas. Básicamente, en programación se denomina a una cadena como un conjunto de caracteres, es decir, de tipo char. Básicamente, entonces, estamos hablando de una secuencia de caracteres que se coloca uno detrás de otro y simplemente en la vida cotidiana lo llamamos una palabra. Entonces, es decir, vamos a tener una secuencia de caracteres, como podrían ser A, B, C, guión bajo, símbolo de porcentaje, símbolo de peso, 99, y siempre van a ir rodeadas por comillas. Esto es lo que se denomina en programación como una cadena. Y las cadenas en C++ son manejadas por una clase denominada string. Y esta clase maneja objetos de tipo cadena. Como ejemplo de cadena, como el que vimos recién, también podríamos tener, por ejemplo, entre comillas, esto es una cadena, ya que sigue siendo una secuencia de caracteres de tipo char, incluyendo el espacio vacío, y todo lo demás son caracteres normales o letras. Y las comillas que vemos aquí son las que indican el comienzo y el final de una cadena, pero no son almacenadas junto con los demás caracteres. Simplemente sirven para cuando se define la cadena para poder darle un comienzo y un final a la misma. Entonces, como dijimos que las cadenas eran un conjunto de caracteres, básicamente, si pudiésemos ver cómo se almacena una cadena en memoria, veríamos algo parecido a esto. Sería como un rectángulo subdividido en espacios más pequeños de memoria, a donde se irían almacenando los caracteres de nuestra cadena. Por ejemplo, si tenemos la cadena hola con un signo de admiración, nuestra cadena se almacenaría en memoria como algo parecido a esto, a donde está constituida por una secuencia de tipo chars. Y además, como decimos que esto es una secuencia, es decir, que los caracteres tienen una posición en particular para formar la cadena, dentro de la memoria podemos acceder a cada uno de estos elementos de la cadena mediante la posición que ocupan en la misma, comenzando siempre desde cero. Es decir, por ejemplo, el carácter número 3 de esta cadena hola va a ser la letra A y el carácter en la posición 0 de esta cadena va a ser la letra H. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer para crear nuestras propias cadenas dentro de C++. Bien, entonces existen varias formas para que nosotros podamos crear nuestras cadenas dentro de nuestros programas. La primera y más común es utilizando una asignación. Y lo que vamos a hacer primero es poner la palabra string, que es la clase a la cual pertenecen las cadenas. Luego vamos a poner el nombre del objeto, que sería algo parecido a las variables que estuvimos utilizando hasta ahora. Vamos a ponerle a nuestra cadena, ese va a ser el identificador, y ponemos directamente igual al valor de la cadena que queremos asignarle. En este caso vamos a poner la cadena hola, con signo de admiración. Entonces luego, mediante un cout, vamos a imprimir el mensaje la cadena es cadena. Y si ejecutamos y compilamos, vamos a ver que por pantalla aparece la cadena es hola con signo de admiración. Otra forma de definir nuestras cadenas es poniendo nuevamente la palabra string, el identificador cadena, y luego entre paréntesis poniendo el valor. En este caso, hola. Si compilamos y ejecutamos,
vemos que dice la cadena es hola. Si ahora colocamos entre paréntesis una cadena y luego un número, por ejemplo 3, lo que va a suceder es que se va a crear una cadena que va a ser una subcadena de la que pusimos como argumento dentro de los paréntesis. Y la subcadena va a ser desde el comienzo de la cadena más grande hasta el valor entero que le demos como segundo argumento. Entonces en este caso vemos que la cadena queda HOL, que son las primeras 3 letras de nuestra cadena hola. Si ahora colocamos un segundo número que tiene que ser más grande que el primero, simplemente estamos diciendo que queremos que la cadena empiece luego del carácter 3 y finalice en el carácter 5 de la cadena. Si ahora colocamos un número, por ejemplo 10, y luego un tipo char, que si recuerdan los tipos char siempre van entre comillas simples, esto lo que va a hacer es crearnos una cadena de tantas veces repetido el char como el número que pongamos en el primer argumento. En este caso se va a repetir 10 veces la palabra A y eso va a ser la cadena que se va a almacenar en la variable cadena. Y la última forma es simplemente colocando la palabra string y el identificador cadena, y esto lo que nos devuelve es una cadena vacía. Así que bueno, ya vimos las distintas maneras que tenemos para crear cadenas dentro de nuestros programas, y más adelante vamos a estar viendo herramientas para poder modificar estas cadenas que estamos creando. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.